Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración. Gracias por este tiempo donde hemos participado de tu presencia. Señor, tú eres eterno. Tú eres el eterno. Eres el principio y eres el fin. Eres la razón de nuestra existencia. Por ti vivimos. En ti nos movemos. Y para ti son todas las cosas. No hay nadie como tú, Señor. Y Señor, podemos darte gracias porque nos has entregado, Señor, ese instrumento, este vehículo tan precioso para conocerte, que es la adoración. Porque mientras adoramos, somos transformados. Mientras te adoramos, Señor, somos vivificados. Nos creaste para alabarte, nos creaste para adorarte. Y te damos adoración. Yo le invito en este momento ahí con ojos cerrados a que ahora sin música, sin canciones, le entregue al Señor adoración. En este momento, adórele con sus palabras. En este momento, adórele con sus palabras. Que se escuche su voz, levante su voz. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Solo tú eres digno. Señor, estamos aquí por causa de ti. Estamos aquí, Señor, para encontrarnos contigo. Puede ser cantar, puede ser hablar, pero usted hable al Señor, adórele, exprésele adoración en esta hora. Señor, que suba delante de ti nuestras voces como el incienso del sacrificio matutino, Señor. Como ese cordero que se ofrecía en el altar, como ese incienso que se ofrecía en el altar, que suba delante de ti. En este momento nuestra alabanza, Señor, que seamos gratos delante de ti, aroma suave, aroma agradable. Ahora diga conmigo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Hemos estado viendo en este arranque de año los propósitos de la iglesia, actividades básicas de la iglesia que necesita tener, que necesitamos cuidar. Y como lo dijimos desde un inicio, no estamos hablando cosas nuevas, estamos hablando cosas ya conocidas, ya sabidas, cosas viejas, que siempre han sido columnas de la iglesia, pero que necesitamos repetir, que necesitamos enseñar, que necesitamos volver a escuchar y volver a digerir espiritualmente. Y en este tiempo yo siento del Señor que es bien importante estar reafirmando cuáles son nuestros fundamentos, cuáles son nuestros principios, qué es lo que creemos. No sé si usted se dé cuenta, pero toda gente, o la gran cantidad de las personas, profesan algún credo, profesan alguna religión. En nuestro México, que de alguna manera es muy religioso, eso tiene su lado positivo, pero viendo un poquito del lado positivo, la gente todavía tiene un temor de Dios, la gente todavía tiene una percepción de Dios. Hay países que se han vuelto completamente ateos, que no creen en Dios, que ni siquiera lo tienen en su pensamiento, ni siquiera lo ponen como algo real. Pero México y muchos países cercanos aquí a México, este continente, de alguna manera sigue siendo un pueblo temeroso, un pueblo que reconoce la presencia de Dios, y todos tienen alguna religión, todos van a alguna iglesia tal vez, alguna reunión, pero la verdad es que muchos van sin saber por qué van y asisten a esas reuniones sin saber de qué se trata realmente su fe.
Y la palabra también nos enseña que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, de Dios. Y a veces entramos en un mecanismo, en una dinámica de repetición, en una costumbre. Y hacemos las cosas porque es la costumbre, hacemos las cosas porque lo estamos haciendo desde muchos años atrás, hacemos las cosas porque siempre se han hecho así, pero sin entender el porqué de las cosas. Y necesitamos entender cuál es el propósito de la iglesia, redefinirlo. Ya está definido, pero redefinirlo, o sea, volverlo a definir, volverlo a entender, volver a entender en qué estamos parados. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo quisiera poner ahí en la pantalla algo que escribí en esta semana. Ya, y que la letra negra no se ve. Si la pudieras poner en blanco, por favor, porque no se ve nada. Y el fondo oscuro también, sin fondo de colores, porque va a estorbar un poquito la definición. Nos esperamos un poquito. Eso, son rápidos allá atrás. Yo había tardado un buen rato. Esa es nuestra declaración de propósito. ¿Lo alcanza a leer? Vamos a leerlo juntos a las 3. 1, 2, 3. Puerta del cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a ser verdaderos discípulos por medio del estudio de las Escrituras y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Amén. Y esta es nuestra declaración de propósito. Pudiéramos moldearla en otro momento para hacerla nueva y actual, pero esta es nuestra declaración de propósito. ¿Quiénes somos? Puerta del Cielo es una iglesia que está fundada en la revelación de Cristo. Eso predicamos, eso creemos. A eso nos abocamos. Amén. A la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Cristo es Dios encarnado, que ha resuelto el problema de la humanidad, que ha venido y que vuelve una vez más a instaurar su reino. Puerta del Cielo está fundada en la revelación de Cristo. ¿Y a qué somos llamados? Hay varias palabras aquí que me llaman la atención. Llamada, desafiada, enviada. Somos llamados primeramente, antes que hacer cualquier otra cosa, antes que evangelizar, antes que estudiar la palabra, somos llamados a conocerle más. Sí, estamos fundados en Cristo, pero estamos llamados a conocerle. Porque, como dijo Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, ¿verdad? A Dios nunca vamos a parar de estudiarle. A Jesús nunca vamos a parar de conocerle. Nunca habrá un tope, nunca habrá un límite, nunca habrá un ya lo sé. Por eso somos llamados a conocerle día a día en la intimidad de la oración y adoración. Es ahí donde le conocemos. Desafiada. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros que somos parte de Puerta del Cielo. Si usted no es parte de Puerta del Cielo, olvídelo, este no es un desafío para usted. Pero los que somos de casa, somos desafiados a ser verdaderos discípulos, porque hay falsos, ¿no es así? Verdaderos discípulos por medio de qué, hermanos? De la Escritura, o sea, de la palabra, y el desarrollo del ministerio. Un discípulo no solamente estudia, un discípulo también desarrolla un ministerio. Amén. Y no estamos hablando apenas de los 5 ministerios de gobierno, que son muy conocidos, pero ministerio básicamente es servir. Ministerio significa qué hacemos por los demás. Amén. A cultivar relaciones profundas unos con otros. Esto es comunión. Este no es un cine. Aquí no se da una película para que usted venga a verla y se venden palomitas y refresco para que usted venga, se siente, escuche, vea la película y se vaya. Sin conocer a nadie, sin relacionarse con nadie. No, este es el cuerpo de Cristo. Y somos miembros los unos de los otros, diferentes completamente unos de los otros, diferentes funciones, pero todos somos un cuerpo. Y estamos aquí llamados, ¿verdad?, a cultivar relaciones profundas, no relaciones rasas, no relaciones pasajeras, sino profundas unos con otros.
y finalmente enviados a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Esta es nuestra declaración de propósito. Y la vamos a estar leyendo, la vamos a estar aprendiendo, la vamos a estar explicando en este tiempo, y de aquí a otro tiempo vamos a estar renovando otra vez la visión, el propósito, sabiendo el mandamiento, la gran comisión y varios temas que tienen que ver con nuestro propósito. Una persona sin propósito, una persona sin propósito no tiene identidad. Una iglesia que no tiene propósito no tiene identidad, no sabe hacia dónde va y se estanca y se empieza a deteriorar y se empieza a conformar, se empieza a acomodar. Y Dios no nos llamó, la salvación no es para acomodarnos. ¿Cuántos lo creen? Porque piense usted conmigo, si la salvación personal fue el único objetivo, entonces ¿por qué Dios no nos lleva cuando nos convertimos a Cristo, nos lleva al cielo? Al final de cuentas, ¿para qué nos deja aquí sufriendo y las dificultades de la vida de un mundo caído? ¿Por qué no nos lleva al cielo? Fíjese que en el cielo vamos a seguir adorando. En el cielo vamos a seguir conociendo a Dios. En el cielo habrá relación entre todos nosotros. En el cielo va a haber muchas cosas preciosas, pero en el cielo solamente no habrá dos cosas. En el cielo no se podrá pecar y en el cielo no se podrá evangelizar a nadie, porque ya los que están allá ya fueron salvos. Ahora, de esas dos cosas que en el cielo ya no podemos hacer, pecar y evangelizar, ¿cuál de ellas cree que Dios quiere que sigamos haciendo aquí en la tierra? Dios no quiere que pequemos, pero sí desea que proclamemos las buenas noticias. Amén. Y entonces esa es la conclusión también de nuestra vida, la conclusión de una iglesia. Todas estas cosas, lo voy a repetir, Puerta del Cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a ser verdaderos discípulos por medio de la Escritura y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Amén. Muy bien. Vamos a estar viendo esto una vez más en estos días. Les pido disculpas, no se grabaron las últimas 2 predicaciones del pastor Arturo. No sé por qué. Por cierto, ¿sí checaste que se estuviera escuchando? Sí, gracias. Muy bien. Hoy vamos a ver nuevamente el fundamento, que es la revelación de Cristo. Porque de ahí parte todo. Amén. De ahí parte todo, la revelación de Cristo. Hermanos, para que todo esto se desarrolle en nuestra congregación o en la iglesia del Señor, para los que me escuchan fuera de estas 4 paredes, de esta congregación local, todo comienza con la revelación de Cristo. Y es algo que debemos estar, no solamente haber conocido, sino necesitamos estar conociendo día a día. Vamos nuevamente a ese pasaje conocido de Mateo 16:16, por favor. Mateo 16:16. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra del Señor, respondiendo, y puedes dejar ahí eso proyectándose muy bien, déjalo ahí. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Qué precioso momento en la vida de Pedro, ¿verdad? Cuando él entendió quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay un entonces cuando tenemos una revelación de quién es Él. Amén. Entonces, algo se desata. Fíjese este entonces, qué importante es. Hay un antes y un después en la vida de Pedro. Muchas personas tuvieron proximidad con Jesús, pero no llegaron a este punto. O llegaron después. ¿Cuál es este punto? No solamente de verle como un maestro, como un profeta, como un rabí, como una persona de destaque, como una persona, como un influencer. Muchos podrían ver a Jesús en su época como un influencer, ¿verdad? Alguien que tiene una opinión, que mueve masas. No un político apenas,
sino que ustedes ya conocen este diálogo. No voy a irme a lo de Cesarea de Filipo y todo esto que ya lo hemos visto en otro momento. Habrá momentos para volverlo a ver, pero muchos se acercaron a Jesús. Nicodemo se acercó a Jesús de noche pensando que él era un maestro. Judas lo vio como un rabí. Acá vemos a Judas diciéndole maestro varias veces y Judas se perdió. El propio Herodes quería conocer a Jesús y ver que si hacía algún milagro. Herodes lo veía como un hombre místico, un hombre milagroso. Pero Pedro tiene un momento de revelación dado por el Padre y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo. Ahora aquí es lo más precioso en este momento, porque ya no es lo que dijo Pedro, la revelación que tiene Pedro, sino ahora lo que está a punto de Jesús revelar más profundamente al corazón de Pedro. Y yo también te digo. Es una palabra directa, es una palabra personal. Jesús estuvo hablando muchas palabras generales, enseñando a las multitudes, pero eso es un momento personal con Pedro. Yo te digo a ti, Pedro. Estoy por darte a ti un entendimiento de tu propósito. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres Pedro, Petros. Vemos Pedro y piedra, Petros y Petra. Petros es una piedra o el pedazo de una roca, o también se puede considerar una roca, pero Petra es la roca y es la misma palabra en femenino. Pero Pedro, antes de llamarse Pedro, de ser llamado Pedro por Jesús, porque Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Pedro no es su nombre de pila, no es su nombre de bautismo, por decirlo así. Él se llama Simón, hijo de Jonás. Simón en realidad viene del hebreo Simeón, que es el nombre de una de las tribus de Israel. ¿Se acuerdan que Lea, cuando tuvo a su hijo, dijo: esta vez me escuchó el Señor, y le puso por nombre Simeón? Dios escuchó, es lo que significa Simeón. Dios escuchó, y Simón significa también escuchar, o Dios escuchó, viene de la misma raíz. Hay varios nombres en hebreo que cambian su forma de decirla, pero es el mismo nombre. Judas viene de Judá, ¿verdad? Joshua o Josué también es el mismo nombre de Jesús, pero son variantes del propio hebreo. Simón viene de Simeón. Dios escucha. Ya ha sido conocido como Simeón. Tanto Simón como los otros discípulos han tenido alguna educación rabínica. Han sido enseñados en la palabra. Te puedes dar cuenta que mientras caminan con Jesús le hacen preguntas de la palabra, porque un judío, en general un judío, conocía la palabra. Habían sido enseñados desde niños, y eso lo vamos a ver en otro estudio acerca del discipulado. Pedro tenía un conocimiento de la ley, ¿verdad? Tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Y Pedro desarrolló un trabajo. Él era pescador, y es un trabajo muy común en la región donde él vivía. Y un día Jesús le llama, y Simón, Dios escucha, está caminando con el hijo de Jonás. Jonás significa paloma. Está caminando con Jesús y ha estado o 2 años o casi 3 años, no se sabe exactamente, con Jesús, y ha tenido un momento donde Dios le ha revelado: esta persona a la que sigues no es cualquier persona, es el cumplimiento de las profecías, es la persona más esperada por la historia humana, es el Mesías, es el Cristo. Y cuando él tiene esta revelación, algo cambió en él. Ya no eres Simón, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Le cambia la vida a Pedro, o a Simón, mejor dicho. Le cambia la vida
seguir a Jesús y descubrir quién es Jesús, descubrir que Él es el Cristo. Quiero decirte que no estás aquí nada más para ser parte de un grupo religioso, estás aquí porque la clave de la vida, la búsqueda más importante que tú debes entender, que debes realizar, es la búsqueda de saber quién es Jesús para ti. La historia dice algo de Jesús. Las sociedades dicen algo de Jesús, pero lo más importante es que tú llegues a tener un encuentro y una revelación personal. Y que sea algo profundo en tu corazón, algo en lo cual tú fundes tu vida, bases todos tus principios, bases todas tus metas, todos tus propósitos. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese nazareno llamado el Cristo? Pedro tenía una búsqueda, había un clamor en él cuando era Simón. Y cuando por fin escucha la pregunta de Jesús, él dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora hay una razón clara para ti, Pedro. Ahora hay un propósito claro para ti. Ahora hay un plan para ti. Ahora tienes algo en tus manos tangible, eterno. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica Romana ha considerado que esta declaración de Jesús, y tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, como si Pedro fuera el primer papa, ¿verdad? Se le dice el vicario de Cristo, aunque realmente por 300, casi 400 años esta no fue el entendimiento de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca vio estas palabras de Jesús como que Él sería el sucesor de Cristo, porque en realidad Jesús no vino a dejar un sucesor, vino a dejar un pueblo, un cuerpo, una iglesia. Amén. Y como los católicos entienden que su erudición o su interpretación de la Biblia es ley divina, ellos consideran que las interpretaciones de los primeros papas es correcta, pero no está sustentada. Ahora, la iglesia protestante se ha ido a otro lado, a otro extremo de dejar a Pedro también del lado de esta escena y de este momento, y quitarle, ¿verdad?, una importancia que Jesús le da a la vida de Pedro. Pedro en realidad fue una piedra especial para Jesús. No el Papa, no estamos diciendo eso, pero si lo vemos claramente, fue el primero en anunciar el evangelio a los judíos. Y no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Fue el primero. Ahí en Hechos capítulo 2, del 14 al 47, no lo vamos a buscar, o al 41, perdón, no lo vamos a buscar. ¿Qué pasó? Se me apagó este foco, ¿verdad? Me voy a ver más prieto, pero pues ni modo, así estoy. Él empieza a dar una palabra ungida. Y él empieza a disertar acerca de las promesas que Dios había dado a la nación de Israel de enviar su espíritu. Pero termina diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro está tomado por el Espíritu Santo. Pedro está lleno de Jesús. Pedro manifiesta la vida de Jesús. Pedro se convierte en una roca, porque él tuvo una revelación que lo hizo fundarse, que lo hizo colocarse como un fundamento. La palabra dice en Efesios 2 que cimentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza apostólica, la doctrina apostólica es fundamento, porque los discípulos, los apóstoles del Cordero se convirtieron en roca, en fundamento. ¿Por qué? Porque tenían la revelación de que Jesús era el Cristo. Amén. Estamos captando esto. Entonces Pedro tuvo el privilegio de anunciar el evangelio a los judíos, y con una sola predicación llena del Espíritu Santo, llena de la revelación de Cristo, 3,000 personas se convierten en esta fiesta de Pentecostés. También Pedro, junto con Juan,
confirma la inclusión de los samaritanos dentro de la iglesia. Ahí en Hechos 8, del 14 al 25, ellos escuchan que se ha anunciado por Felipe el evangelio de los samaritanos, descienden para allá y van y predican el evangelio, imponen las manos y el Espíritu Santo es derramado sobre los samaritanos y ellos son incluidos dentro de la iglesia del Señor Jesús, y Pedro es quien lleva estas buenas noticias. Después en Hechos capítulo 10, Pedro es una pieza clave en la conversión de los gentiles. Él está en Jope, en el terrado de la casa donde se hospedaba. En la tarde fue a orar, tuvo hambre, pide de comer y tiene una revelación, un lienzo descendido del cielo por las 4 puntas, llena de todo tipo de animales, cuadrúpedos y reptiles, animales inmundos para un judío. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Él dice: no, Señor, nunca lo he hecho así, nunca he comido cosa inmunda. Y 3 veces escucha la voz, 3 veces se niega, se recoge ese manto al cielo y se queda pensando: ¿qué será esta visión que tuve? Y en ese momento llegan a su casa 3 enviados de un gentil llamado Cornelio, hombre piadoso que temía a Dios, que Dios le dio una visión: ve por Pedro y mándalo traer para que te explique el evangelio. Y cuando Pedro llega a esa casa de Cornelio, Cornelio ha reunido a toda la familia, a todos sus amigos cercanos, listos para escuchar la palabra de Dios. Y Pedro dice: ahora sé bien que Dios no hace acepción de personas. Y empieza a proclamar el evangelio, a declarar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el juez que va a juzgar a todos los hombres. Y en ese momento ellos abren el corazón y reciben la salvación por la fe en Cristo. Y antes de que Pedro termine su discurso, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y son llenos del bautismo de amor, del bautismo del Espíritu Santo. Realmente esas palabras, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, va más allá del entendimiento coloquial. Jesús decide usar a Pedro de una forma especial, como también a todos aquellos que han de tener la revelación. Todos aquellos que han de tener la revelación se van a convertir en rocas, en piedras de su iglesia, de su templo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que Jesús dice que va a edificar? Voy a edificar, no dice la iglesia, no es un programa, no es un método, es su iglesia. Es el propósito de la creación, es el propósito de la humanidad. Dios hizo al hombre para que fuésemos su iglesia, su novia, su escogida. Edificaré mi iglesia. Quiero que usted entienda que la iglesia no es invento de un hombre o de algún grupo de personas. La iglesia no es un invento social, la iglesia es un plan divino. Y la iglesia es del Cordero, la iglesia es de Jesús, es suya. La iglesia no es de los pastores, no es de un grupo de diáconos o de ancianos o de líderes dentro de un grupo religioso. La iglesia le pertenece a Jesús, y más nos vale a los pastores y a los líderes cuidar bien de ella, porque estamos cuidando de la novia del jefe. Sobre esta roca, sobre personas como tú, Pedro, voy a edificar mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? Iglesia viene de la palabra griega eclesia, y en realidad la iglesia es la continuación del llamamiento de Dios a una nación llamada Israel. Amén. Lo dice 1 Corintios 10, y también lo dice Esteban antes de morir en Hechos capítulo 7. La congregación en el desierto es la eclesia, así le llamó Esteban. Eclesia, su significado es una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público. Una asamblea. Lo voy a repetir, a ver si le cae el 20. No, como que no veo que le está cayendo el 20. Una reunión de ciudadanos. Ahora, ¿la iglesia es ciudadana de qué nación? Amén.
La iglesia es un llamamiento a los ciudadanos, en este caso del cielo, porque ya no somos mexicanos, hermano. Bueno, en el papel sí, y genéticamente sí, pero espiritualmente ya no somos humanos así terrenales, somos celestiales. Como una película que vi por ahí. Somos celestiales. Es un llamamiento a esos ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público, una asamblea. Allá en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice: salgamos fuera del campamento donde Cristo padeció llevando sus vituperios. Es el llamamiento de Hebreos. Después lo puede leer en Hebreos capítulo, es después del 10, ahorita no recuerdo cuál capítulo exactamente. Salgamos fuera del campamento donde Cristo padeció. Los sacrificios por los pecados, sus ciertas partes del sacrificio eran llevados fuera del tabernáculo a ser quemados fuera del campamento. Y la palabra dice que Jesús padeció fuera de la puerta. Jesús salió del cielo, padeció fuera de la puerta, en la tierra. Él vino a morir por nosotros. Y entonces Jesús dice, el escritor de Hebreos dice: ustedes son ciudadanos ya del cielo, pero sálganse del cielo y vengan a la tierra a padecer ahora por Cristo. Amén. Por eso Dios nos dejó aquí. Dios deja a la iglesia, Dios deja a los ciudadanos del cielo a salir fuera de su hogar, porque ahora pertenecemos al cielo, a un lugar público, aquí a esta tierra, para proclamar la noticia, para proclamar lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Esa es la iglesia, los llamados fuera, los llamados a ser públicos. Hermano, el cristiano ha sido llamado a ser una persona pública, pero con la palabra de Dios, con el evangelio de Dios, con la experiencia de Cristo en sus vidas. Alguien diga amén. Sobre esta roca edificaré esta asamblea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera iglesia es poderosa. La verdadera iglesia no tiene rival. Porque la verdadera iglesia está formada por ciudadanos del cielo. ¿Cuántos saben que un embajador de cualquier nación en este país es muy respetado? ¿Cuántos lo saben? Si este embajador se encontrara en cualquier problema legal, el gobierno lo respeta porque él está bajo otras leyes. De hecho, su embajada y hasta su casa y su vehículo es considerado territorio extranjero. ¿Me explico? Si un embajador está en su vehículo, o un policía, un tránsito no lo puede bajar. Ese embajador está dentro de su país y lo tiene que respetar. La iglesia son ciudadanos celestiales. Y las puertas del Hades, el Hades significa el sepulcro o el infierno, y las puertas del infierno, dicen otras versiones, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿De qué habla? La puerta cuidaba y defendía una ciudad. No eran las puertitas que conocemos, eran realmente portones gigantescos de hierro y de madera, pero reforzada. Y era el único punto de entrada a la ciudad. Y si venía un ejército enemigo no podía entrar. ¿Por qué? Porque eran puertas reforzadas y muy pesadas, eran 2 hojas. Y era el lugar donde el enemigo trataba de atacar. ¿Han visto esas películas donde llevan aparatos gigantescos de guerra para tratar de derribarlas o quemarlas, etcétera y tal? ¿Se acuerdan? Aquí en Guanajuato hay un lugar llamado La Lóndiga de Granadita. Y ese lugar, acabamos de estar allá, visitamos y nos dijo un guía turístico que tenía alimento para 3 meses. Y los soldados españoles que estaban ahí estaban atrincherados y ellos sabían que mientras no quemaran la puerta, ellos podían esperar 3 meses por ayuda de su nación. Bueno, el enemigo está atrincherado aquí en la tierra.
Satanás tiene sus fortalezas de maldad en esta ciudad. Pero la palabra dice que los llamados fuera, la asamblea, los ciudadanos del cielo van. Lo que está diciendo esta palabra de Jesús es que está presentando una idea. Nosotros vamos a ir contra, a destruir esas puertas. ¿Me está escuchando? A destruir al enemigo. Esas puertas del Hades no van a prevalecer, no van a quedar de pie. Muchas veces hemos entendido la salvación como Dios me salvó y ahora Dios cuídame, guárdame y escóndanse. No es así. La iglesia ha sido llamada a salir de su hogar, de su confort, a un lugar público y destruir las puertas del infierno. No van a prevalecer. Claro, si eres verdadera iglesia. Porque los que son fake, no. Fake es falso, ¿verdad? Copia barata. ¿Alguien ha comprado algún zapato que parece original y no lo es? No dura, ¿verdad que no? Por eso regálenme siempre original. No sé si usted está entendiendo. Yo estoy muy emocionado con esta palabra. Puerta del Cielo está fundada en la revelación de Cristo. Somos llamados a ser esa iglesia, esos ciudadanos que destruyen, que atacan las puertas del Hades. Tenemos una misión y es destruir las potestades de maldad en este lugar a través del evangelio, no a través del brazo de la carne, no a través de nuestras formas o sabiduría o dones o talentos, a través de la revelación de Cristo. Y Jesús continúa diciéndole: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Literalmente, cuando Pedro predicó ese primer mensaje, él usó las llaves del reino de los cielos. Y estas llaves son llaves poderosas. Es el evangelio, es la proclamación, ¿verdad?, del evangelio, la proclamación de quién es Cristo, pero una proclama llena de poder. Y vienen esos días y están sucediendo ya, donde la iglesia va a tener una proclama llena de poder. No va a ser un mensajito de evangelismo, no va a ser una palabrita de que Jesús te aman. Va a ser una palabra del cielo hablada con unción y poder, y las personas serán atraídas a esas personas. Serán atraídas a esa unción. Tú ves en la vida de Jesús que Él era atractivo a las multitudes. Las multitudes, dice la palabra, las multitudes le seguían. Lo andaban persiguiendo de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, hasta caminaban, rodeaban la ciudad o se subían en barcos para alcanzarlo donde se había ido. Jesús hasta se iba sin avisar para ir a otro lugar, pero la gente lo seguía. Y lo mismo empezó a suceder con Pedro, con Juan, con los apóstoles. Cuando Jesús los dejó aquí, ellos empezaron a ser atractivos a Israel, y el pueblo iba a escuchar su palabra. Cuando subieron a la oración, ¿verdad?, ahí en Hechos capítulo 3 y capítulo 4 dice que subieron a la hora de la oración. Dios lo usa para sanar a un cojo, y sana, y en la puerta la gente se amotina para ver lo que ha sucedido y para escuchar la palabra de Pedro y la palabra de Juan. Él recibe llaves, y todo lo que ata en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desata en la tierra es desatado en los cielos. Obviamente desatamos la salvación, desatamos vida eterna, desatamos salud emocional, espiritual, desatamos salud física, desatamos los milagros de Dios aquí en la tierra, y atamos el reino de las tinieblas. Jesús habló acerca de atar al hombre fuerte. Atamos las fortalezas de maldad, atamos el poder del enemigo, atamos los planes de Satanás. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro lo entendió, y Pedro caminó con esta fe. Cuando tú ves a Pedro sanando a aquel cojo, dice que vio al cojo, y viendo que se le queda viendo, esperando recibir algo de él,
Pedro fijó los ojos en él y le dijo: ni plata ni oro te doy, porque eso no es necesario, hermanos. Ayuda para muchas cosas, pero no es lo más importante tener mucho dinero para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios por recursos económicos para hacer la evangelización, etcétera y tal, pero lo importante no es tener oro o plata. Ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ese momento Pedro desata sanidad. Desata sanidad. Pedro tuvo este entendimiento. Ahora, Pedro sabía y entendió que no era solamente para él. Que Jesús no lo hizo el más especial de todos y el único que lo iba a hacer. Tú encuentras a todos los discípulos haciendo esto, a todos los apóstoles haciendo esto, a toda la iglesia haciendo esto. Señales y prodigios, dice la palabra, eran hechas por los apóstoles. Y después Pablo lo vemos haciendo señales y prodigios. A Bernabé también lo vemos haciendo señales y prodigios. Y vemos el poder de Dios siendo liberado en toda la iglesia. Pedro entendió bien el concepto. Y Pedro dijo algo bien importante que necesitamos nuevamente reforzar. En 1 de Pedro capítulo 2. Acompáñenme allá. 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 4 y 5. Acercándoos ¿a quién? A Él, a Jesús, al Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Cómo le llamó Jesús al templo de Jerusalén? La casa de mi Padre. Amén. ¿Será llamada? La casa de mi Padre. ¿Qué se hacía en el templo, que Jesús le llama la casa del Padre? Se hacían sacrificios. ¿Por medio de quiénes? De sacerdotes, de una tribu escogida, la tribu de Leví. Y por medio de un linaje, el linaje de Aarón. Solamente los descendientes de Aarón podían ofrecer los sacrificios, solamente los levitas podían trabajar y desarrollar su vida en el tabernáculo, en este momento el templo. Jesús le llama a ese templo su casa, pero ahora Pedro entiende que ha habido un cambio en la dinámica. Ahora Dios se ha provisto de una casa espiritual, conformada no por piedras físicas, sino por hombres y mujeres que han recibido la revelación del Mesías y que son hechos piedras vivas, como Él lo fue. Como piedras vivas o como piedras que viven, dice en otra versión. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús Cristo, o por medio de Jesús el Cristo, o por medio de Cristo. Amén. Por medio de su obra en la cruz y resurrección. Somos ahora la casa espiritual. Los que hemos creído en el Cristo, los que hemos tenido esta revelación, ahora somos la casa espiritual de Dios. Y volvemos a repetir la experiencia. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro? Fue cambiado de Simón a una roca. Una persona que se le dieron llaves para atar maldición y desatar vida. Una persona que fue levantada para que en esa vida fuera edificada la iglesia. Y nosotros también somos llamados a edificar esa casa, a recibir ese mismo poder, esa misma identidad, a ser esa iglesia que destruye las puertas del infierno.
¿Se acuerdan que vimos la semana pasada acerca de cómo David venció al gigante? Curiosamente lo venció a través de una piedra. Las piedras son las personas que han recibido el evangelio y que van a ser usadas para destruir a los gigantes del enemigo. Ahora estas piedras tienen un fin, no solamente un fin bélico, sino también un fin estructural, un fin eterno. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21. Amén, ¿lo tiene? No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos, que son casi todos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es después de los 1000 años del reino de Jesús. Amén. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que disfruten lo más que puedan antes de que ya no exista. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Gálatas habla de esto. Descender del cielo de Dios. Ahora, ¿quién es esta ciudad? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad celestial, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. La nueva Jerusalén desciende del cielo. La nueva Jerusalén viene. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí. ¿Quién es la nueva Jerusalén? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es tabernáculo? La habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Vemos a la nueva Jerusalén. Vemos una ciudad. Juan la está viendo ataviada como una esposa. Adén. Dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Ahorita lo estamos viendo en la casa, ¿verdad? Mi esposa, mi hija está con todo. Nada más el tema es pura boda. El vestido. Salón de fiestas, la mesa de dulces, y que los padrinos de esto y padrinos de yo, nada más, Señor, líbrame del mal, Padre, ¿verdad? Todos los gastos que se vienen, estoy bromeando. Y que está pagando que el servicio de depilación, que esto, que por todo, mi hija se está preparando para la boda. Y el otro, como si nada, sin hacer nada. Más que trabajar. No más. Por cierto, en estos días mi hija se compró su vestido y no me quiere mostrar la foto, que porque quiere que me sorprenda el día de la boda. Mejor desde ahorita para que el golpe no sea tan fuerte. Pero se está preparando para ese día y hay una emoción en ella. Solamente habla de eso, solamente piensa en eso. Ya me tiene harto con eso. Ahora, cuando hay planes de boda, ¿cuál es la actitud de la novia? ¿Está triste porque ya se va a casar? ¿Está con miedo porque ya se va a casar? ¿Está asustada porque ya se va a casar? Eso es para el novio. Pero la novia no. Está llegando el día más importante que ha esperado. Está por suceder el acontecimiento más importante después del papá para su vida, ¿verdad? Y solamente habla y piensa en esto, pues la nueva Jerusalén se ha ataviado, se ha dispuesto para su marido, se ha preparado. Esa es la iglesia. Ha vencido, ha destruido las puertas del Hades. Y en esa lucha, en esa guerra, en esa vida de ser iglesia, de proclamar, ¿verdad? Y de establecer el reino, ahora se ha dispuesto, se ha ataviado. Y Dios dice: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habita en ella.
Dios está en ella. Dios ministra a través de ella. Y quiero que continuemos viendo lo que habla de esta ciudad. Dice en el versículo 9, vino entonces, en el contexto de esta ciudad, en el contexto de la novia del Cordero, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Yo creo que Juan cuando lo vio dijo, ¿y para qué viene este ángel de las plagas conmigo, verdad? Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Te la voy a mostrar. Te voy a enseñar cómo es ella. Amén. ¿Cuántos quieren conocer las características de la esposa? Véanlas conmigo. Y me llevó en el espíritu, porque esa es una visión espiritual, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo, ¿qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la novia? Tiene la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren manifestar esta gloria aquí? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de ¿qué? Aquí está otra vez la piedra. A una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas? 12. Habla de gobierno. Amén. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Recuerden, la iglesia es el Israel de Dios. Amén. El Israel espiritual, y que también tiene que ver con el Israel físico que ha de creer en su Mesías en el tiempo del fin. Amén. Al oriente, ¿cuántas puertas? 3. Al norte, ¿cuántas? 3. Al sur, ¿cuántas? Al occidente, ¿cuántas puertas? 3. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Acuérdense, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Está hablando del gobierno apostólico, está hablando de la doctrina apostólica, está hablando de la revelación de Cristo. Ese es el fundamento de la ciudad. El que hablaba conmigo, el ángel, tenía ¿qué? Una caña de medir. Caray, ¿para qué vamos a medir esto? Es que en el cielo todo debe ser medible. En el cielo se está midiendo. El nieto de Nabucodonosor se llamaba Belsasar. Pesado fuiste y fuiste hallado falto. Amén. ¿Recuerdas ahí Ezequiel? También hay otro ángel midiendo el templo. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 11 también se mide el atrio y los que en él adoran. Dios está midiendo. ¿Qué es lo que está midiendo Dios? Está viendo si ya se dio la talla, si ya se llegó a la meta, si ya manifiestas la gloria de Cristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es un oro como vidrio. Es algo curioso, ¿no? Es un oro diferente, es tan puro que es un oro como el vidrio. Un día lo vamos a ver, no se preocupe, no lo puedo explicar, todavía no voy allá. Algunos me quieren mandar para allá, pero todavía no me voy para allá. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con, ¿qué? Toda piedra preciosa. Ahí estamos usted y yo. Las piedras de las cuales habló Pedro. ¿Me escuchó? ¿Se acuerda que Pedro habló que somos piedras vivas, que somos llamados a edificar la casa espiritual de Dios?
Ahí estamos usted y yo. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornarina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. No sé si usted está captando, pero para Dios somos piedras preciosas que adornan su ciudad, que son parte de su ciudad, que son parte de la novia, que son el tabernáculo de Dios, que son piedras que cargan la gloria de Dios. Por eso el sacerdote tenía las 12 piedras en su pectoral, porque representaba al pueblo de Dios, a su nación, que era un pueblo precioso, su tesoro en medio de las naciones, llamados a proclamar sus alabanzas, el pueblo de su pacto, por el cual Dios hacía todo, al grado de hasta de tener que disciplinarlos y cuidarlos con la disciplina. ¿Me está escuchando? Para Dios tú eres una piedra preciosa. ¿Han tenido piedras preciosas en sus manos? A mí me encanta la amatista, y es porque un día le regalé a mi esposa unas amatistas. En un viaje le dije: Señor, permíteme traerle un regalo a mi esposa. Y no tenía dinero, hasta tenía el puro deseo. Y al final de la conferencia se acerca una mujer y me dijo: hermano, yo tengo una historia con México, eso fue en Brasil, y quiero darle un regalo a usted, pero es para su esposa. Y me dio dos aretes de amatista y un dije precioso, así bien bonito, grande, bonito. Y llegué con ese regalo a mi casa. Mira lo que te traje. Pero ¿para qué son las piedras preciosas? Para embellecer algo, o un anillo, o un ropaje real, o una ciudad eterna. Y Dios quiere, los que hemos tenido la revelación de Cristo, nos convertimos en ese tesoro. No son piedras nada más ahí no somos grava. Somos piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. ¿Qué son las puertas? Perlas. La palabra dice: a tus puertas llamarás alabanza. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero las puertas son perlas. ¿De qué nos está hablando? Sabemos que la perla también es un objeto precioso, ¿verdad? Es una piedra en realidad preciosa, pero la perla hablan de dificultad. Porque la perla se genera o se crea en la ostra a razón de un intruso que está lastimando a esa ostra. Entonces la ostra, para protegerse de esa arena o ese pedazo que entró a su cuerpo, porque ellas abren la boca, ¿verdad? Están en lugares tranquilos, en aguas mansas, para que no sean dañadas, pero a veces entran intrusos y generan malestar en la ostra, la lastiman y generan una baba con la cual recubren ese agente externo y se solidifica, pero eso se convierte en una bolita lisita que no lastima a la ostra. Entonces las perlas hablan de conseguir, a través de la aflicción o de la dificultad, llegar a ser preciosos para Dios. Y la forma de entrar a la ciudad, la forma de ser la novia, la forma de entrar a esta relación de pacto es a través de muchas pruebas y dificultades. Pedro dice que es necesario que, sometida a nuestra fe, a prueba nuestra fe más preciosa que el oro. Es necesaria la prueba, es la forma de entrar a la ciudad. Ahora, curiosamente, hay ángeles en cada puerta, no cualquiera puede entrar ahí. La palabra dice que inmundo ni perro entrará a ese lugar.
Y lo vemos en la vida de Pedro y de todos los apóstoles. Tuvieron un derramar del poder de Dios y de la gloria de Dios, pero acompañado de prueba y de dificultad. Pero los que vencen acaban siendo columnas en el templo de Dios. Llegan a recibir una piedrecilla nueva con un nombre nuevo. En ellos se inscribe el nombre del Dios y del Cordero. Se vuelven parte de la novia. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Vuelvo a repetir algo, con lo cual vamos a terminar. Juan tiene esta visión de la iglesia, pero estoy hablando de la iglesia que va a ser desposada. Y algo que muchos no entendemos es que no todos serán desposados. Todos los que han recibido y entregado su vida a Cristo Jesús entrarán al cielo, pero solamente unos pocos serán parte de esta ciudad. La palabra dice que las naciones andarán a la luz de ella. Hay dos grupos. ¿Quiénes son parte de la novia? El ángel está con una vara de oro midiéndola. Hay que llegar a dar una talla. Y no estamos hablando de las obras, estamos hablando de una entrega. ¿Me estoy dando a entender? Efesios 2:8, no por obras, para que nadie se gloríe, pero habla de una entrega. Acompáñenme por último a Efesios, capítulo 4. Versículo 11. ¿Lo tiene? Está al lado de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el Cantar de los Cantares dice: ¿qué haremos con nuestra hermana? Pues no tiene pechos. Es muy joven para casarse, no está lista. El Cordero de Dios no se puede casar con una adolescente que no se ha convertido en mujer. La esposa no puede entrar a las bodas hasta no haber llegado al nivel que Dios espera. ¿Y sabes cuál es la medida? ¿Sabes cuál es el nivel? Cristo mismo. En su santidad, en su carácter. Si tú tienes la expectativa que puedes tener una vida bien chuecota y aún así ser parte de la novia, estás equivocado. Jesús no se va a casar con una rabalera.
se va a casar con una dama de categoría, preparada, que en su vida está experimentando la vida de Cristo y caminando como Él caminó y buscando lo que Él buscaba, agradar al Padre en todo lo que hacía. Que se está purificando a sí misma, que cada día se aflige por su condición y se esfuerza para, por la fe, entrar a esa ciudad y llegar a ser merecedora de esa corona. No para recibir gloria, sino para darle una retribución a Cristo. No para comprar algo, sino para llevar algo para el Cordero. Decirle al Cordero: valió la pena tu esfuerzo. Valió la pena la espera. Algo que yo le agradezco a Dios tanto es que me permitió casarme con una mujer virgen y una mujer que no había tenido un novio. Eso es muy especial para mí. Saber que yo fui el primero que la besé. ¿Saben que eso es para un hombre es bien padre? Los que en el mundo tuvieron la desgracia de haberse equivocado y tener varios novios o novias, bueno, el Señor limpia, el Señor cambia todo y renueva todo, gloria a Dios. Pero sí es un privilegio haberme casado con una mujer que no había tenido ni novio, no había besado, era virgen, y saber que yo soy el primero y que sus experiencias de amor conmigo son las primeras. El Señor quiere una novia así, que se aparta de los amantes de este mundo para guardarse para su prometido, Cristo Jesús. Que se enfoca completamente en Él. Ahorita mi hija está totalmente enfocada en el Max. Nada más piensa en el Max. El papá no existe. Nada más existe para comprarle cosas, para la boda. Y entiendo, es algo padre, lo estamos disfrutando mi esposa y yo junto con ella. Yo no sé qué le ve. Dice que se parece a mí. Pues sí, no soy el guapo. Para ella es el más guapo, para ella es el más listo, para ella es el más trabajador, para ella es el más especial, para ella es todo lo que era yo, ahora es él. Pero es emocionante ver esto, ¿saben? Estamos disfrutando este momento de preparación de mi hija, estamos disfrutándolo tanto. Pero hermanos, déjenme decirle algo, eso debe ser la iglesia. La iglesia debe vivir con esa onda. Jesús viene ya, viene por mí y tengo que estar lista. Tengo que estar con el vestido, tengo que estar con el ajuar, tengo que estar con las joyas, tengo que estar depilada. Hasta está yendo con una ginecóloga para que esté ordenada su periodo y todo. Está cuidando todos los aspectos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día, el otro se quede con la boca abierta y diga: no manches, qué bien le quedó al pastor y a la esposa del pastor esta muchacha. Qué bien le hicieron. Hasta hace pesas, en serio, mi hija hace pesas todos los días porque quiere estar muy bonita. Esa debe ser la iglesia que se está preparando, ejercitándose en las disciplinas espirituales, santificándose a través de la oración y la adoración, ejerciendo en su vida un crecimiento espiritual a través del discipulado, del desarrollo del ministerio, de la evangelización. Una iglesia que está vislumbrando que Cristo ya viene y que este mundo pasa. Los cielos pasaron, la tierra pasó y ahora hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y la Jerusalén del cielo está descendiendo a la tierra, preparada y ataviada como una esposa para el Cordero. Yo quiero que eso sea puerta del cielo.
que seamos esa novia. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Póngase de pie un momento, por favor. Oí la voz de mi amado, Él me lleva a su jardín. Oigo su voz que me llama, oh, su mano está sobre mí. Una vez más, dígale a Jesús, oí la voz. Oí la voz de mi amado, Él me lleva a su jardín. Oigo su voz que me llama, hoy su mano está sobre mí. Cántale conmigo, ven a danzar conmigo. Ven, ven a danzar conmigo, Jesús. Ven, ven a danzar conmigo. Llévame a tus brazos, llévame a tus brazos de amor. Ven, ven a danzar conmigo, Jesús. Ven, ven a danzar conmigo. Llévame a tus brazos, llévame a tus brazos de amor. Oigo su voz que me llama, de amor. Su mirada me consume, su mirada me consume. Hoy su mano está sobre. Puedo sentir su perfume, su fragancia de amor. Vamos a cantar una vez más. Puedo sentir su perfume, su fragancia de amor, su fragancia de amor. Su mirada me consume, tu mirada me consume. Oh, tu mano está sobre mí. ¿Por qué no le cantas una vez más? Puedo sentirlo, díselo a él, tu perfume. Cántaselo. Puedo sentir tu perfume, Jesús. Tu fragancia de amor. Tu mirada me consume. Tu mirada me consume. Oh, tu mano está sobre mí. Ven a
apasionada, una iglesia enamorada, una iglesia que perdió la cabeza por el novio de amor. Está enamorada, locamente enamorada, y su único pensamiento es que Jesús vuelve por su iglesia. Ser parte de la novia.